¿Cómo están? Una edición más de Sin Vueltas aquí a través de Unicanal. El placer de poder estar con ustedes. Vamos a tocar un tema, por supuesto, candente, por eso vamos a hacerlo rápido a los compañeros. Y el tema me parece que ni introducción necesita porque se ha debatido a lo largo de toda la jornada. Felipe, ¿cómo estás? Hola, Toto, ¿cómo te va? ¿Bien? ¿Cómo te baila? Bien, súper bien. ¿Todo tranquilo? Muy bien. ¿Estás mejorando la De garganta? a poquito, sí, ayer estaba con fiebre incluso, pero bien. ¿Sí? Para que Y vea te que vimos acá que estoicamente estuviste. así es. No me hace No, correr cualquier no cosa ante el como otra primer gente. viento, Claro, como solo otra te cambiaste gente. y te fuiste. Claro. Estoicamente contagiando. Digo, No, No, para nada. Yo soy un tipo muy No, no, cuidado. cuadro que tiene, fue desactivado. Ah, muy bien. Fue desactivada la carga viral. Claro. Y No ahora como están- otro que el primer viento suyo se queda en su Claro. casa o agarra un avión y Sí. se manda a mudar. Y Imagínate. La A ver. primera flojera y ya desaparece. Todos tenemos que trabajar, ¿verdad? Hay que trabajar en la vida. Sí, sí. Bueno, Mariana, ¿cómo estás? parece que no todos, Felipe, pero algunos tenemos que trabajar bien. ¿Cómo están? Un Todo saludo tranquilo. a toda la audiencia. Súper bien. Todo bien. Color a esperanza hoy. Sí, colores navideños. Bueno, lo que nos llamamos es un verde, un color esmeralda. Te dejo a vos la elección. Porque viste que la gente tiene esa tendencia de hacer que los colores sean... Es un verde Parecido a- navideño. Sí, puede ser. Sí, una opción para esta Navidad en Liliana Boutique. Bueno, Feliz vos tenés que entrevistar. Bueno. Claro. o sea, le tirá al centro, ella, Sí, por supuesto. ella te... Feliz, ella que tiene quien le remata, edita, sí. Sí, Bueno, vos bueno. sabés Tengo que decir al te aire. estaba viendo y quiero relacionar, lo estaba mirando muy de cerca a Felipe y quiero relacionar la noticia desde el mundo del deporte. Pablo Guerrero va a jugar finalmente la Copa del Mundo, solamente 6 meses de suspensión, era por el parecido, ¿sí? Le achicaron la... Le achicaron la sanción. sí, De un le año a 6 redujeron meses, para hablar el 3 de con mayo propiedad. estará él habilitado nuevamente para jugar y va a estar en la La Copa. FIFA haciendo cosas a medida, qué raro. Pero Fue un no- pedido, ¿Qué fue un pedido de su tipo de abogado. confiado este no Felipe, sé, verdad? no sé si a medida porque fue una apelación y no dejaba de ser interesante porque Justo se un mes hablaba... antes, No, pero se hablaba de... Quizás es coincidencia. que Felipe. justo hubo así, un mes antes del mundial le leo. O sea, hasta yo la Claro. sanción. No, pero y Toto, justo, Toto no. En justo serio un no. día después de las elecciones yo creo que está todo arreglado. Claro. Porque tiene todo que ver con todo, ¿verdad? Ahí Por quería eso. terminar, ¿verdad? Claro, sí, Ahí. después de las elecciones. Algo hay, ¿eh? Algo hay. Bueno, ¿cómo Ahí, estás, sí. Pedro? Muy bien, ¿Recuperado ya? bueno, claro que sí. Bueno, si necesita algún tipo de ayuda o salir del set para ir a... Por favor, usted sé que Si tiene eso necesitas muy algún grave para tipo que de me- que ayuda, me frene. Toto. Claro, si necesitas Claro algún que tipo de sí. ayuda, Pedro, o retirarte del set un Todo. par de minutos para hacer algo y No, volver. por favor. Me imagino que ahorita habrá llegado el mensaje solidario ayer de Sí, Toto. sí, sí, ¿Cómo me te enteró, bancó? me enteró, sí. Sí. Un O sea, tipo que muy escuché solidario. una Gracias por tanto cariño. Pero- Lo mismo conmigo en mi cumpleaños también. ¿Cómo me bancaban Pero ustedes? viste, vos, Terrible. no, pero te por saludamos favor. 3, Por 4 supuesto. veces. te Solidario, estuviste compañero. Te zócalo. saludamos con Lo que Zócalo. pasa es que sí, cuando claro. hablamos de figuras estelares, uno hace un pequeño comentario Para no y ser eso se estrelladas. convierte en una usina de rumores, para usar un término actual, moderno. Sí. Original. Son rumores, eso se va creciente, la gente se preocupa y Salen y grabaciones y pregunta. eso, ¿verdad? Salen grabaciones y un montón de cosas. Por eso yo les decía a los compañeros ayer, ojalá que esté bien Pedro, él hacía un chiste con comer un poco de carbón y eso. tierra Claro que y sí. esas cosas, pero estás recuperado. No Pedro. te agradezco, ya saciaste tu... ¿No? Ya está, ¿no? Tranquilo. Bien. Pero, Pedro, Su y vos- dosis de Estamos morbo muy del bien, día, bueno. es verdad. igual que vos, ya descargué la dosis que necesitas Exactamente. de energía. Hoy escuchamos que Pedro tenía una nueva compañera también, felicitaciones. Bueno, Sí. Canta muy bien también. Ah, Sí, sí. sí, sí. sí. Si Sí, ustedes papá. quieren escuchar a Pedro Qué en radio, está con estatus. Cristina Aguilera señor. todas las tardes. Sí, muchísimas gracias. Bueno, este es el preludio del reír para después llorar a lo largo de todo el programa probablemente, o por lo menos... todo el año. ¿verdad? O por lo menos va a tratar de discutir. ¿Qué cosa, Chela, de los audios en el jurado? Si bien se hablaba que políticamente era unidireccional, en su momento la cuestión se fue ampliando a medida de que pasó también el momento político más oportuno, digamos, para algunas cosas. Pero independientemente de eso, el debate tiene que ser el contenido de todo esto y otra vez sacando si es que puede ser carga probatoria, no en un juicio, que esa me parece no es la discusión de fondo. Sí Claro, hablar de tampoco una esto es produ- un juicio. Claro, tampoco es, Esto es un esto debate. es un juicio, es un debate. Tenemos que hablar del jurado de enjuiciamiento de magistrado, de si es que los cambios solucionan finalmente algo, si es que los nuevos aires tienen que impulsar nuevos cambios también, no solamente cambio de personas. ¿verdad? Claro, no, ese justamente es el debate entre ayer y hoy, porque se suponía que comenzaba una nueva etapa y de pronto, bueno, empiezan nuevamente las acusaciones, se hablan de una mayoría que desbancó a otra. Claro. Haces los consultas a la gente, a los abogados de foro, incluso a los fiscales, a algunos jueces, y ellos te dicen, mira, ellos mismos te dicen, así como está, es un poco difícil que siga funcionando. O sea, se manifiestan en que esta institución tan importante tiene que tener un cambio.
tiene que tener algún cambio porque así no está dando los resultados que se espera. Hablamos muchas veces de cuestiones que hacen a la justicia en este programa y siempre como que si no era el tema central, de fondo estaba desde la mora judicial hasta la calidad de los operadores de justicia, La otras necesidad de la situaciones, reforma. necesidades de reforma y siempre allá, pero en el fondo estaba como que el componente político y la discusión era qué tanto peso puede tener. Hoy me parece que Bueno. hasta casi se respondió la pregunta sola, ¿verdad? Así es. No, Felipe quería sí, hacer. No, no, sé si sobre están todo. en el fondo, ¿verdad? Pero No, digamos, en el debate que teníamos Claro. nosotros, Claro, ¿verdad? sí. En los temas puntuales, ¿verdad? Totalmente, Hay también un tema que para mí por lo menos es llamativo, que en todo el debate, todo este tiempo, es una institución que se mantuvo, por lo menos para mí, y si no, pido disculpas de antemano, muy silenciosa, que es la Corte. La Corte Bueno. parece que no la aceptó, parece que no tiene integrante dentro del jurado. O sea, en general no es nuevo, digamos, ¿verdad? No Pero es que uno la dice Corte así, se caracteriza claro. tampoco O sea, por parece ser... que juegan por afuera del problema, parece. Llamatísimo para mí. O sea, nadie dijo así. Hicieron un comunicado creo que para pedir asueto para su funcionario, me parece, en el momento más duro de los inclusive dentro de la fiscalía, está invitada con nosotros una persona que está dentro de la fiscalía, presidenta, digamos, líder gremial, dijo, no, nosotros creemos que la fiscalía tiene que impulsar la investigación, inclusive internamente, ¿verdad? Como uno diría, siempre tiene que partir adentro el problema, o sea, la solución para decir, mira, vamos, después critiquemos al de al lado, ¿verdad? Como si fuera que el teléfono no le habrá sonado también a ellos, ¿verdad? En Una algún cosa momento. rarísima, ¿verdad? Pero bueno. Extraño por demás. Y hoy nos acompañan integrantes que hacen, digamos, al clima de justicia no solamente, sino a aquellos que se pueden ver afectados directamente muchas veces en esta situación. El gremio de los fiscales, el gremio de los jueces y el gremio de los abogados que también se ven involucrados en este tipo Hay de que decir una mesa de cuestiones. primera, ¿eh? Hay que decir, sí, una mesa de Saquemos pecho un poco por nuestro invitado. Por favor, y por nuestra producción también. Sí, Está la también. doctora Victoria Acuña con nosotros. Doctora, ¿cómo está? Muy Gracias por buenas acompañarnos. tardes. Muy bien, gracias a la invitación. A esta altura te habrán hecho ya todas las preguntas suficientemente técnicas, suficientemente coherentes y que van al punto. Pero a esta altura, con todo lo que se vio, ¿qué más se puede ya debatir y decir de esta situación que no sea impulsar ya un cambio, ¿verdad? Efectivamente, creo que estamos ante la brillante oportunidad y como cabeza de un gremio que hace años viene luchando justamente por este tipo de injerencias del jurado, consideramos de que esta es una brillante oportunidad para verificar si efectivamente el funcionamiento del mismo ha sido el que pretendió la Constitución al establecer este órgano. Porque si bien es cierto, en puridad es para el juzgamiento de las conductas de los operadores de justicia, creemos que en estos años de función del jurado, efectivamente no ha ejercido ese control del trabajo. Hoy con estos audios nada más se desnuda aquello que día a día varios de los colegas fiscales y jueces veníamos soportando y que en alguna medida los gremios éramos portadores de la voz de las personas que tenían este tipo de problemas. Muchas veces nos criticaron inclusive cuando alzamos la voz en contra del jurado diciendo de que los operadores de justicia no queremos que se nos juzgue o que controlen nuestro trabajo. En realidad, este tipo de cosas es la que estaba ocurriendo, no teníamos pruebas fehacientes o muchas veces colegas que no querían quedar destituidas del cargo no tenían probablemente la posibilidad de probar una situación como esta, por lo cual no hacíamos una denuncia concreta, pero sí siempre a través del gremio, como digo, tratamos, inclusive prueba de ello es de que cuando hay una modificación de la ley del jurado, en 2009, hemos planteado una acción de inconstitucionalidad contra la ley porque veíamos derechos constitucionales que tienen que ver con el Ministerio Público que eran vulnerados con la entrada en vigencia de la nueva ley. Así que yo creo que esto más que nada hace que toda la ciudadanía pueda palpar de primera mano qué es lo que está pasando y que efectivamente hay necesidad de reforma. Está con nosotros el doctor Alberto Martínez Simón. Doctor, ¿cómo estás? Buenas Gracias por tardes, acompañarnos. Todo, buenas tardes al panel, buenas tardes a la teleaudiencia. Harán creo que 2 meses o a lo mejor un poco menos, un poco más que los jueces del Paraguay, pues la asociación de jueces, se reunieron y hablaron, no sé si premonitoriamente, una situación como esta que tenía que ver con
con la política, su injerencia en la justicia, pero concluían ya en aquel momento, repito, me corregirá usted, 2 meses más o menos, que había que blindarse de este tipo de situaciones. Pero tan baleado ya estuvo el chaleco que hace rato comenzó a filtrarse, ¿verdad? Las balas comenzaron a entrar por todos lados. ¿Cómo hace hoy la asociación para sostener su postura sin verse afectada por las personas que a lo mejor forman parte del gremio, formaron o son jueces, pero están en parte de estos vínculos con la política directamente? Porque ahí la gente va a decir, está bien, ustedes pueden pedir algo como asociación, pero la gente de ustedes ni es la que está metida, ¿verdad? ¿Cómo hacen ustedes, digamos, para disociar ese pedido, esa protesta, esa manifestación? En realidad es exactamente hace un mes, el 18 y 19 de noviembre de este año, tuvimos ocasión de realizar la primera Convención Nacional de Jueces, donde se convocaron a todos los jueces del país, tuvimos una asistencia de casi 600 magistrados, y en esa ocasión fue muy llamativo el hecho de que las 18 circunscripciones del país hicieron llegar sus opiniones sobre diversos temas, y en cada una de las 18 se detectó que era imperioso el cambio de los estamentos de ingreso y de exclusión de los magistrados. Hablando mal y pronto del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento. Y un clamor de las 18 circunscripciones, los representantes de esas circunscripciones, de una despolitización total. Nosotros hicimos un documento, realmente hicimos 3 documentos, uno mucho más amplio, mucho más detallado, y en los 3 documentos se dejó constancia, entre otras inquietudes, de esta necesidad imperiosa de despolitización. Y en realidad vino un poco a hacer reacción de todo lo que se venía viviendo históricamente, y como decís, un poco premonitorio a estos últimos audios de corte bochornoso y escandaloso. Pero esto no es nuevo, es decir, la Constitución de 1992 tiene 2 órganos extrapoder, el Consejo y el Jurado, que tienen una composición mayoritariamente política. Entonces, el resultado tiene que ser un resultado vinculado a estos órganos políticos, y obviamente los órganos políticos se ven inducidos a pensar que la permanencia de un juez que está enjuiciado o el ingreso de un abogado que quiere ingresar a la magistratura tiene que pasar por el sedazo político. Entonces, esas primeras conclusiones que sacamos en la convención, que plasmamos en estos documentos, con los cuales estamos trabajando ahora en un proyecto de constitución, dicho sea de paso, que vamos a presentar en su momento a los partidos políticos que van a tener intervención en la próxima constituyente, para modificar justamente eso, viene como respuesta a ese punto. Lo que decías con respecto a los jueces que eventualmente estén involucrados en los actos de presión. En realidad, el que se deja presionar, o la persona que se deja presionar, es por una respuesta suya. Y desde la Asociación de Jueces de Paraguay somos muy claros. Nosotros hacemos gremialismo, no corporativismo. Y eso lo venimos marcando a través de la presidencia del doctor Edilio Vera Navarro en una forma reiterada. Nosotros no vamos a apañar ningún acto de corrupción, no vamos a apañar ningún acto en donde no haya algo transparente, y en eso la asociación fue muy puntual y muy específica al decirlo. Sea quien sea el involucrado, es decir, sea parte del estamento político o más todavía sea parte del estamento de jueces. Si se tratara de un colega, ese colega tendrá que cargar con las consecuencias de sus decisiones. Está con nosotros el doctor Rubén Galeano del Colegio de Abogados. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Un gusto, Toto. Gracias por la invitación. Saludos a la señora Mariana, Felipe, Pedro, como no, a la doctora Victoria y al doctor Alberto Martínez Simón también. No quiero que me tome a mal el enfoque que vea. Te reírlo ya, pues más o menos puedes sospechar de alguna forma. Pero el abogado es el que lleva el mensaje a cualquiera de las partes. Digo, no todos los abogados, no todos los bufetes de abogados, pero digamos es pieza fundamental en este esquema, o para denunciar o para ser parte, ¿sí? Si bien el gremio, el Colegio de Abogados siempre fue puntilloso en el tema de conductas, también hay un número de abogados que se construyeron de una fama hoy casi solventada y con bufetes de muy buen nivel sobre la influencia misma y no sobre el conocimiento mismo del derecho, sobre la influencia que tenían. ¿Nos parece también a los abogados hoy que es el momento más oportuno, tal vez en los últimos 15 años, si no es un poco más, de impulsar ustedes mismos un cambio y una presión que a lo mejor hoy ni jueces ni fiscales pueden ejercer con la misma fuerza, porque al fin y al cabo, hasta que esto cambie, ellos van a ser jugados por este mismo órgano, ¿verdad? Hoy están ustedes con la pelota más caliente desde su lado y tienen 2 o 3 tiros nomás, hasta que cambie el gobierno, y ahí hay 2 años y después ya esto otra vez en bajada, ¿verdad? Sin duda, Toto.
Te agradezco que hayas rescatado que el Colegio de Abogados del Paraguay siempre sentó posturas claras en este tema. En noviembre, cuando se filtran los primeros audios, el Colegio de Abogados fue el primer gremio que levantó la voz al respecto y no solamente reclamó responsabilidades de los otros estamentos, reclamó responsabilidades al seno del propio gremio de abogados. Y lo volvimos a hacer cuando el miércoles de la semana anterior a las elecciones se publicitaba este nuevo grupo o este nuevo número de audios. Al día siguiente, jueves, nosotros sentamos postura. No, perdón, se dio a conocer el jueves y ese mismo jueves a la tarde nosotros sentamos postura y reclamamos la actuación clara y decidida de la Fiscalía General del Estado, no solamente en designar a alguien que investigue, sino que determine la responsabilidad y se castiguen a los responsables. Y hablamos claramente de los profesionales que deshonran el ejercicio de la profesión. Agradecerte en ese sentido. Y segundo, es un reclamo del Colegio de Abogados del Paraguay de hace mucho tiempo, estamos hablando de 20 años o más, de una ley de colegiación profesional que nos permita controlar la conducta técnica y ética de los colegas. Porque hoy día, para bien o para mal, la facultad de superintendencia sobre la actuación de los abogados está en manos de la Corte Suprema de Justicia, se encuentra establecida por el Código de Organización Judicial y por la ley que regula el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia. Entonces el reclamo que podemos hacer como gremio es lastimosamente simbólico hasta este momento. Pero es importante y queremos aprovechar el envión que implica esta situación, porque tenemos también en el seno del gremio de abogados, del CONAP, que es el Consejo de Abogados del Paraguay, un proyecto de ley de colegiación profesional para la profesión de abogados, para que podamos justamente controlar el ejercicio técnico, la conducta ética y la profesionalización constante de los integrantes de nuestro gremio. Y cómo no, aplicar obviamente los mecanismos de depuración ante este tema. Porque de lo contrario, nos vamos a volver simples traficantes de influencia y vamos a dejarnos de lado. Hay colegas que hacen el esfuerzo de comprar textos para especializarse, algunos tal vez no pueden, pero investigan constantemente, están haciendo el esfuerzo de controlar sus expedientes. Van afuera a estudiar con mucho sacrificio. Con mucho sacrificio, mucho esfuerzo, y tienen que volver y ser empleados de estos esquemas. Entonces, desde el Colegio de Abogados del Paraguay creemos que es una oportunidad importante para buscar un poco también lavarnos la cara todos los estamentos de la Administración de Justicia. Porque el abogado, y eso le pasó a todo el que comenzó el primer año, abogado, ¿dónde? ¿Verdad? La primera pregunta, abogado, vos vas a ser letrado, tenés que ser para ser abogado. O si no, no vas a aguantar en el sistema. Pero no solo letrado. Claro, letrado en el sentido... En el ¿qué sentido sentido? más paraguayo de la palabra. Sí, así como vienen... Puntualmente nomás sobre lo que sobre tu línea que estabas planteándole al presidente del Colegio de Abogados. El Colegio de Abogados no tiene ahora mismo en su estatuto, corregime doctor si es otra palabra la que usan ustedes, o en su reglamento, capacidad o forma de decirle, mira amigo, sé que no hay ni una prueba sobre vos, pero tú, o a estas dos personas que fueron mencionadas, bueno, retírate por lo menos, queda suspendido el Colegio de Abogados por 6 meses. El mensaje va a ser muy fuerte. Si no hablamos de expulsión y eso, ¿verdad? Convengamos que ese tipo de cosas me parece que ustedes tienen la independencia y necesidad de una ley de colegiatura que va a afectar a mucha más gente, ¿verdad? Por eso te pregunto eso. Y te agradezco, Felipe, porque la gente se pregunta, y es importante aclararle a la gente que nosotros nos llamamos Colegio de Abogados del Paraguay, pero somos una asociación civil sin fines de lucro. La asociación es voluntaria. Quien hoy día es socio del Colegio de Abogados del Paraguay es porque tiene compromiso con el ejercicio de la profesión y pretende una mejor administración de justicia. Y tengo que serte bien claro, cuando revisamos, porque tuvimos el propósito, revisamos nuestro listado de socios, los 2 colegas afectados no son socios del Colegio de Abogados del Paraguay. Entonces no podemos someterlos al Tribunal de Conducta, que es el que se encuentra o un tribunal ético, no sé qué. Nosotros lo llamamos a nuestros estatutos Tribunal de Conducta para la aplicación del Código de Ética que tenemos. Okay. Pero no son socios los no dos. son socios y lastimosamente por eso hablaba de la necesidad. Pero sí vimos la posibilidad, visualizamos, pero no son socios. Entonces, como no son socios, no podemos aplicarlas. No, ahora está totalmente entendido. Mariana, te queda con la pregunta pendiente, por favor. Y Pedro, también vamos a hacer la primera pausa del programa y ya volvemos.
¿viste? Somos noticias, somos deportes, somos debates, somos tu compañero de todos los días, porque te brindamos las noticias que necesitas al salir de tu casa y al mediodía tenés toda la información del mundo del deporte, porque nos gusta acompañarte. Somos Radio 1, somos uno para todos. Me parece que no voy a hacer un resarcimiento, me robaron la hoja. El abogado ve un papel y ya empieza. Justo dice Tom Brámulo va a tratar de defender a algunos cuantos abogados del tema y el único que estaba acá presente El líder gremial. el líder gremial me robó Cañones la de hoja, papel. sí, ¿Cuánto cuantía? Bueno, por favor, Mariana. Para el doctor Alberto Martínez Simón, bueno, hay muchas, digamos, analizar la justicia es demasiado grande, pero siempre se habla, yo soy partidaria de que si hay una reforma constitucional, digamos, sea puntual, es decir, y creo que el tema de justicia, porque en revisar todo, si para debatir un proyecto de ley no terminamos, entonces es un poco difícil, ¿verdad? Pero si hablamos de la mejora, usted mencionaba justamente que el ingreso de algún modo el Consejo de la Magistratura y el jurado, es decir, para la remoción, ya claramente están identificados como órganos que no funcionan, lo digo yo de esa forma. ¿Qué se puede hacer mientras no hay reforma? Es decir, que mientras no hay reforma, ¿nos aguantamos? ¿O hay realmente algo que se puede hacer paliativo hasta tanto ese sea el órgano constitucional o sean los órganos? En realidad, lo que queda es poner gente potable. Es decir, el sistema más idóneo, más Exacto. eficaz que vos puedas generar desde un punto de vista de una descripción orgánica, si metes gente mala, el sistema no anda. 100% de acuerdo. Y al revés pasa lo mismo. Es decir, si vos creas un sistema muy malo, pero metes gente idónea, el Claro. sistema anda. Así Es decir, en la medida que los estamentos políticos, el estamento político, hubiesen estado a la altura de lo que se pretendió en la constituyente del 92, no hubiese habido ningún problema. Evidentemente acá estamos hablando de una estructura pensada, nosotros estamos queriendo cambiar la estructura apuntando a que institucionalmente funcione mejor, pero si ponemos gente mala en la nueva estructura vamos a tener los mismos resultados Exacto. que hoy día. Y un tema más que me dejó picando tu pregunta, Mariana, es el tema de la necesidad de la reforma. Hoy vos escuchás el pronunciamiento de los gremios de producción, de los industriales, de la ARP, de, por supuesto, nosotros que estamos involucrados, fiscales, abogados, jueces, defensores, síndicos, Corte Suprema, es decir, estamento político mismo. Hay una constante en todos los discursos que es la necesidad imperiosa de un cambio, y yo creo que en la próxima constituyente no va a haber nadie, independientemente de lo que vos decías, la agenda, qué se va a modificar y qué no creo que haya ningún estamento que diga la justicia no. Porque todos esos estamentos que se estuvieron pronunciando, todos, absolutamente todos dijeron, es imperioso modificar la justicia y se están mirando específicamente a la integración tanto del Consejo como del jurado. El punto, doctor, perdón que le planteé sobre lo mismo, el punto es que al hablar de las figuras, digamos, o de los nombres o de la gente potable, nos encontramos con el problema por decirlo, de que uno elige entre digamos, lo que hay. En este caso, uno de los integrantes renuncia, después renuncia el otro, o sea, los dos estaban. Tenemos que elegir luego del Senado. Entonces, no sé si en el Senado habrán, desde mi punto de vista, las personas mejor calificadas o van a ser las que son electas. Entonces, ahí es como que, o sea, 100% de acuerdo con que son las personas, pero no sé si todavía tenemos el menú, si las personas adecuadas están en el menú del cual podemos elegir realmente. Y tenemos que confiar que sí, hasta tanto llegue esa reforma, y ahí pensar también, porque en el nuevo organismo que vaya a nombrar jueces o que vaya a destituir jueces, porque esos organismos tienen que existir, tenemos que prever que esos organismos encuentren, como vos decís, un menú más amplio de personas a lo mejor más potables o que pensamos que sean más potables, para conformarlos y tirando ideas y en forma muy vaga. Por ejemplo, podríamos decir magistrados que se hayan jubilado con una honrosa trayectoria dentro de la magistratura, profesores que hayan estado ya en el rango de eméritos de las universidades del país. Es decir, ver un poco alguna idea distinta a la que tenemos y tratar de que esa idea distinta nuevamente no se desbarranque hacia una conformación ideologizada o partidizada. Una judicatura, muchos hablan de judicatura. Yo lo que me pregunto sobre una reforma, perdón, pero para compartirte a vos principalmente y a todos los compañeros. Lo que me pregunto en ese mismo sistema es, una nueva constitución va a traer transformaciones de ciertas cosas, pero ¿qué garantía tenemos que las personas que tienen que hacer mover esas nuevas cosas van a hacer las correctas? Es decir, el menú... Así Estamos, mismo. si esta no podemos cumplir todavía, imagínense una más compleja. Lo que pasa es que si pensás, Por eso no que van a a veces hacer siempre nada. es más fácil Pero creer que el nuevo círculo papel vicioso. va Uno a entiende que a lo funcionar. mejor un cambio también puede alentar a que personas que hoy están alejadas se acerquen y ese puede hacer la renovación del cambio, ¿verdad? Claro.
porque no hay, en realidad no hay una fórmula. No. Sí, ¿Verdad? ¿no? Una fórmula para decir, se cambia esto y justo van a venir todos los buenos. No, sí, yo creo que, no hay. perdón, pero tomando mal guante, yo creo que en realidad parte un poco de lo que decía el doctor Martínez Simón y también el presidente del gremio de abogados. Si uno le da algún tipo de marco un poco más estricto, jurídico, legal y político, lo que sea, en teoría, Es más fino el tamiz. digamos. exactamente. Entonces vos vas filtrando a la gente un poco más. Lo que pasa casi es que ahí, el ¿verdad? marco estricto es por quien es aplicado, Felipe. Igual- o sea, por eso volvemos claro. otra vez a la Lo que No, pasa es pero que lo igual que pasa es que si procedurales, pensás eso, Mariano no hace nada nunca. No, no es que no Porque sea va a nada, volver- es que va- pensás en lo que dice el doctor. Son Vas a las volver a la personas. educación y que El la mejor facultad de Derecho es un corset, el desastre. mejor marco aplicado por un carruaje, va a seguir siendo un carruaje. El tema es que como el jurado de enjuiciamiento y el No, consejo son órganos deliberativos, o sea, entonces uno no entiende cómo una persona concentra tanto poder en la presidencia, porque le dejaron hacer, me imagino que muchos le debían favores. Claro, no era el único O integrante sea, de él. entonces uno Claro. ve, eso es un consejo integrado por gente de la Corte Suprema, en fin, de distintos estamentos, sin embargo, terminamos con estas llamadas escandalosas. Perdón, por el gremio de abogados. Bueno, obvio, hay representantes de todos lados. Es más, miembros, es lo que a uno le llama la atención. Pero entonces le quiero preguntar a la fiscal, Victoria Acuña, porque ustedes son muchos de los asociados, o no sé si estos fiscales que son nombrados están asociados ahí a la asociación, fueron objetos de las llamadas, digamos, ¿no? Fueron nombrados por lo menos en la llamada, algunos incluso fueron trasladados. Entonces, ¿ustedes cómo ven este cambio? Porque uno habla con algunos sectores del mismo jurado, te dicen, no, esto es más de lo mismo, esto es un gato pardismo. Le hablas al presidente, a Criscovi, te dice, yo vengo acá para levantar un muerto. Como si fuera que antes no estaba. Y por supuesto. Estaba por Es más, fuera, y es nuevo, muchos, se y acaba de muchos llegar. Acaba están, de y llegar. muchos están ahí desde hace años. Resulta ser que ahora parece que se dieron cuenta de cómo estaba la cosa. Entonces, le pregunto a ustedes, que son los fiscales, que son una de estas patas de la justicia, ¿cómo ven lo que está pasando en el jurado? ¿Tienen confianza? ¿O qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, en realidad yo creo que confianza hace años que no tenemos en el jurado, porque como le digo, y tenemos varios ejemplos dentro de la institución de colegas, y voy a nombrar uno solo. En 2011, la fiscal Teresa Martínez fue desaforada para ser querellada por una persona, por un proxeneta, y el jurado accedió al levantamiento de sus fueros. ¿Quién era el presidente en ese momento del jurado, por ejemplo? No recuerdo si era el doctor Oviedo Mato o el doctor Baqueta, no recuerdo, era 2011. Lo que sí recuerdo es que el gremio se levantó en pleno, Sí. solicitó que el pleno del jurado nos reciba y se consiguió dejar sin efecto el desafuero de una colega que de ningún modo se puede poner en tela de juicio su honorabilidad y lo intachable que es la doctora Teresa Martínez. Se levantó esa decisión del jurado luego de un recurso de reposición que se planteó, pero que todo el gremio se tuvo que levantar. Ustedes preguntan, están mencionando, hay cambios, pero de las mismas personas. Yo creo que lo único que nos puede asegurar que este tipo de circunstancias no vuelva a ocurrir es la presión ciudadana, la presión de los gremios para que haya transparencia, porque en todos los organismos donde no hay transparencia es que puede ocurrir este tipo de cosas. Pero, Victoria, había transparencia hasta que llega una persona y comienza a hacer como una especie de búnker, y uno no entiende cómo hay ahí incluso representantes y ministros de la Corte Suprema. Y vos le hablas a los ministros y alguno te dice, yo estoy luego acá por, más o menos me obligaron a ir, en fin. Te dan esas respuestas que uno dice a la pucha, pero ¿cómo una ministra o un ministro de la Corte va a contestar de esa manera? Cuando es un organismo colegiado, o sea, son interpares. Claro, Entonces uno no entiende cómo se puede concentrar tanto poder y cerrar las Es que el puertas. jurado en realidad tiene mucho poder. Lo que Obvio. con esto evidenciamos nomás era que un poder mal utilizado. El mal uso, Porque el abuso. el origen o lo que pretendía la Constitución es justamente juzgar a aquellos operadores de justicia que no estén haciendo bien su trabajo o que se aparten de la ley. Lo que
como dijo el doctor Martínez, lo que nunca se pensó es que los propios miembros del jurado de enjuiciamiento utilicen el jurado para intereses personales. Más de una vez yo he estado en esta mesa hablando y defendiendo posiciones de colegas que este año tuvimos destitución de colegas cuyas resoluciones salieron el año pasado y fueron notificados en este año. Por eso hablo yo de transparencia, ¿verdad? Hoy mismo se hacía público de que el jurado había suspendido a una colega, pero resulta que eso tampoco estaba notificado. Y como que siguen en ahí funciones. Estaba como ahí, mira que te vamos a mostrar esto si es que no haces tal cosa, si te portás mal, te sacamos el... No sé si así, pero lo que digo es que todo esto pasa por falta de transparencia. Totalmente. Fiscal, sobre el punto mismo, el doctor Martínez Simón carga mucho sobre el tema de la política. Yo no voy a venir acá a defender la política, pero sin embargo, hoy, ahora hice un ejercicio simple que entra a tu cuenta de Twitter y vos le diste retweet y estuvieron manifestándose hoy esta mañana a una acción que ustedes presentaron contra la ley del jurado de enjuiciamiento que la Corte aparentemente tiene cajoneado. Sí. O sea, resulta que cargamos mucho sobre la política y la Corte no hace lo mínimo que podría hacer, por ejemplo, pedir sobre una acción que ustedes presentaron. ¿Qué dice la acción eso contra la ley? Eso es lo que mencioné, que eso para nosotros es la prueba más fehaciente de que hace años estamos luchando como gremio contra este tipo de prácticas del jurado, porque la modificación de la ley del jurado primero permite que se inicien procesos de juzgamiento de oficio por parte del jurado. Okay. Esa es una primera circunstancia que nosotros consideramos muy lesivo. Es parte de la acción, digamos. Exactamente, Okay. Primero. Segundo, de que en esta nueva ley se han atribuido funciones administrativas que tienen que ver con las funciones del fiscal general del Estado. Y cito solamente una, que los fiscales pueden ser juzgados o enjuiciados por no estar presentes en sus despachos, ¿verdad? Sabemos que los fiscales no todo el día están en su despacho, pero no porque están haciendo cuestiones particulares, sino que porque tienen audiencias o tienen diligencias fuera de su despacho. Entonces, llegamos al absurdo de que podríamos Hasta ser recursos humanos, enjuiciados por circunstancias que no son lógicas. Aparte los fiscales no son administrativos, digamos, o sea, no una persona que está... Claro, entonces... Imagínate pedir permiso cada vez que tenés que intervenir. No, avisás tengo que cinco resulta que personas más esa cayó ahora un acción, cargamento, me tengo... No. Sí, esa solicito acción de permiso inconstitucionalidad fue presentada en el año 2009, Y ahí cuando está. se hizo la modificación de la ley. Y 8 hasta hoy no hay años. respuesta. Y hasta hoy no tenemos... 8 años, doctor Martínez Simón. Y después todo es para la política. No me mira a mí, o sea, No, es que vos el estamento, digamos, ahí está vos, el Poder Judicial. No, Lo tengo acá Felipe, al Felipe, miembro de la Corte. al ¿verdad? punto tenés toda la razón. O sea, es absolutamente inaceptable que una acción de inconstitucionalidad esté 8 o 9 años pendiente de una. Y de pidan una a los resolución. ministros, entonces que se despiden. Pero te Ustedes como comento, asociación, así ¿verdad? como los fiscales están interesados en el tema de la supresión del enjuiciamiento de oficio, el estamento de jueces, tanto la Asociación de Magistrados como nosotros la Asociación de Jueces, nos hemos pronunciado como un clamor recurrente el tema que se elimine el enjuiciamiento de oficio. Es decir, el mismo jurado que te juzga es el jurado que te acusa, es decir, el jurado que inicia muchas veces por publicaciones periodísticas o muchas veces peor, por tu criterio en la sentencia. Nosotros consideramos que eso es absolutamente inaceptable, insostenible. ¿No consideran ustedes que es el momento oportuno para sacar un comunicado, una posición pública lo hicimos. con respecto a esta acción en particular que le diga, señores de la Corte Suprema, despídanse pues? El día lunes pasado hicimos un comunicado con respecto a la situación en general y con respecto a la inconstitucionalidad. Nosotros incluso trabajamos en un proyecto de ley de reforma de la ley del jurado para que se elimine y para que haya un estamento de acusación, así tipo una fiscalía ad hoc autónoma del jurado que sea la que realmente inicie los procesos. ¿Qué le digo a la Corte cuando presentaron eso? Está en el Parlamento, o sea, eso es fruto de la Comisión Nacional de Reforma del Poder Judicial que compartimos con el doctor hasta Galeano. No, pero ya la se Corte vio tiene una manifestación posición de 8 ya se años vio- guardado ahí. Pero ya se vio una manifestación de jueces. Digo, se fueron todos con carteles y queremos ya la... No corresponde. todo Máximo, lo que hemos escuchado. o sea, en ese sentido no, pero sí varias veces visitamos a la Corte, pedimos estos puntos que estamos hablando, presentamos por escrito, sí. Muy muchísimo. simpático porque le piden a la Comisión de la Reforma que tiene un tiempo así, casi parroquial, ¿verdad? Y no le piden a los miembros de la Corte que se despidan por una cosa que está hace 8 años trancada en el cajón de algún magistrado, de algún miembro de la Corte. Doctor Martínez Simón, algo no hicieron en tu discurso, te quiero contar.
No, Vamos En a ir a la realidad, si pausa y por me- cada ah, cosa que tu no se discurso. expiden se van a En manifestar. realidad, te digo, nosotros tenemos una posición así muy específica en el sentido de que necesitamos la reforma, o sea, compartimos exactamente el mismo criterio que la doctora Acuña, necesitamos la reforma de esa disposición ya, porque lo que es inaceptable es que el jurado, que es el que te acusa, que es el que te juzga, te vaya a acusar. Te doy la tarea, doctor Galano, de retener todas las ideas que tenemos puestas ahí a punto de saltar, pero tengo que hacer una pausa. Se me llenó tu hoja de publicidad. Usando la hoja de pauta para... Comercialmente no puedo hacer nada, me robó la hoja el doctor Galano. Vamos a la pausa y volvemos. Estoy usufructuando, doctor. No es lo mismo. Estamos, le estoy tratando de hacer callar a Felipe, incontenible, la verdad, desde su cumpleaños vino absolutamente Está tratando de insoportable. recuperar su ausencia. Está súper Todas las insoportable preguntas que desde no su hizo el cumpleaños. Doctor, tenías la tarea de retener, Bueno, no Acá- de retener mi hoja que ya lo hiciste, pero bueno, está bien. usufructuando tu hoja. Sí, a esta altura Comunicar ya al puede ser departamento hasta comercial, usucapión, todo que todo no lo puede que cumplir tu quieras. tarea por culpa del presidente. Lo siguiente, se hablaba aquí del rediseño, y es cierto, podemos rediseñar todas las instituciones, pero yo estoy por completo de acuerdo en lo que refirieron la señora Mariana y el doctor Alberto Martínez Simón. El hombre es la medida de todas las cosas. El hombre es la medida de todas las cosas. Hoy lo designaron al senador Zaguier, por ejemplo, para integrar el jurado. Y la semana pasada lo designaron al senador Peta. ¿Por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué tuvieron que esperar a que reventara esto? Si ya podían haberlo hecho. Y no había necesidad de cambiar nada dentro de la estructura. No, pero pasaba por el Parlamento, pues los representantes. No, correcto. Una cuestión de pero mayoría. Ellos no le qué voy? dijeron antes. ¿A qué voy, Pedro? De que podían haber hecho las mejores elecciones siempre de los hombres. Siempre. Y no lo hicieron. Entonces someten la institucionalidad de la representación del Senado. Por otra parte, hoy, después de 25 años de funcionamiento del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, por primera vez el Colegio de Abogados del Paraguay recibió la invitación del presidente del Jurado de Enjuiciamiento para abrir las puertas y nos dijo, las puertas están abiertas, cuestionen, propongan, planteemos soluciones y yo voy a canalizar al seno del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. ¿Por qué no lo hicieron nunca antes? Y habíamos reclamado, nunca lo hicieron. Lo digo con mucho respeto, recibieron a delegaciones de magistrados, a delegaciones de fiscales, pero al gremio de abogados nunca. Y hoy es el mismo jurado de enjuiciamiento, con el mismo diseño constitucional, pero presidido por otra persona que dice, yo tengo la visión de que el funcionamiento institucional del jurado de enjuiciamiento de magistrados se tiene que transparentar para con el gremio de abogados que representa a la sociedad que recurre a la administración de justicia. Porque nosotros los abogados somos el primer punto de contacto de la ciudadanía con la administración de justicia cuando requiere de esos servicios. ¿Y por qué no lo planteó antes? ¿Estuvo adentro cuántos años? Justamente, Bueno, y a Pero eso- tengo lo de Mariana primero, Sí, pero estuvo, a lo que voy nomás lo que decía Pedro Dan, estuvo antes, y lo que él decía de concentrar el poder, decía Se le permite. en una persona dentro. O sea, De un colegio, de una a ver, Colegiado. todos Colegiado. los miembros del jurado dijeron, ¿hay qué? ¿Grabaciones de González? No te Dios puedo. mío. Esto está ocurriendo acá y nosotros no Por nos estamos dando favor. cuenta. En nuestras narices pasa esto. Dios mío. Jesús, Claro. Pero todos estaban así asustados. No Arrodillados puede frente a ser. la Virgen tanto. Cuando en realidad más de uno se habrá tocado el teléfono y dijo, revíseme esto, por favor, que no salga algo mío, ¿verdad? Borrame, flasheame el teléfono. porque Flasheame sabes el teléfono, quememos, vamos a enterrar. Sacaron el teléfono callado de su casa y todo, no sé. Así es. O sea, porque era todo... Es más, Acá Toto. no puede Los abogados ser. que son nombrados, dice, una conversación, dice, ya hablé con fulano y con fulano, dice que son miembros de la corte, que son miembros del jurado. Bueno, Mariana, por favor, quería hacer esa interpretación nomás Muy bien, gracias. casi teatral de la situación. Pero me viene como anillo al dedo. Justamente esto surge, digamos, a partir de los audios y me gustaría dirigir la consulta, creo que nuevamente al doctor Martínez Simón o quizás a la fiscala, pero porque son quienes forman parte del eslabón de algún modo, no sé si más débil, pero son la parte chantajeable, digamos. ¿Y por qué, o sea, qué hace un juez o un fiscal cuando... porque estos audios, o sea, si bien se los escucha a los senadores hablando, las llamadas eran o a un fiscal o a un juez, a un operador de justicia. ¿Qué mecanismos tienen ustedes? O sea, ¿qué hace un juez cuando sucede esto? ¿Le corta al senador? ¿Pero a dónde van? Es decir, ¿existe institucionalmente una forma de reclamar? ¿Me está llamando el senador a acosar? ¿Cuál? No sé, acoso contra la mujer, que bueno, tenemos que ver porque somos también el eslabón más débil. Se da una figura parecida. ¿Qué hace un juez, un fiscal
que recibe porque así se dio y probablemente así se da muchísimo más y no nos vamos a enterar hasta que nos salgan los audios, pero todos sabemos que así funciona. Entonces, me gustaría saber qué realmente pueden hacer cuando son víctimas de esta situación. Digo víctimas en el caso de que sean víctimas y no parte y no estén bailando el mismo tango, ¿verdad? Con relación a los fiscales, efectivamente, probablemente muchos han recibido llamadas de consultas, ¿verdad? De preguntar, pero como un procedimiento que tengamos ante este tipo de embates, digamos, del jurado, no hay un procedimiento. O en realidad pero, un recurso, digamos, claro, ¿cómo se pero defiende? realmente esta también es una decisión personal, porque si lo que pretenden con las llamadas es influenciar en una decisión del fiscal, ahí justamente está la valentía que tenga el fiscal de a lo mejor tomar la llamada, pero decidir lo que corresponda. Punto Pero uno. aparte de decir lo que corresponde a fiscala, es evidenciar Claro. o buscar que de alguna forma ese senador o esa figura política tenga también consecuencias de sus acciones. Claro, y puedo hablar de un caso que estaba dentro de los audios, de que le tocó vivir a la doctora Teresa Rojas, ¿verdad? Ella recurrió al gremio, que es lo que normalmente se hace, recurrir a la Asociación de Fiscales. Nosotros como gremio vamos normalmente a hablar con el presidente del jurado, sea quien sea, vamos y planteamos la situación. ¿Qué es lo que pasa con esta colega? ¿Por qué es que se le denuncia? ¿Cuál es su situación? ¿Verdad? Y además, en ese caso en particular, ella hizo un informe al fiscal general del Estado, poniendo a conocimiento del mismo cuál era la circunstancia por la cual ella estaba pasando. Entonces, para nosotros, como Ministerio Público, para nosotros es determinante siempre el acompañamiento de la cabeza de la institución. Eso, porque muchas veces nosotros como gremio, si bien tenemos fuerza, el que la cabeza de la institución, y en este caso en el Ministerio Público, que es una sola persona, es mucho más fácil llegar a la cabeza. Y si tenemos el apoyo de la cabeza, lógicamente hace que se blinden este tipo de presiones. Si tenemos el apoyo. Doctor. Con respecto a qué consecuencias tienen que tener, nosotros sabemos muy claramente que tratar de influenciar en una decisión judicial o mismo en un dictamen o en un comportamiento de un fiscal es un delito. Sí, puntualmente es un delito. Pero justamente, El doctor, tema no de hay la senadores. prueba es el problema. Creo que al imputados por arranque del eso. programa se dijo, no sé si esto va a valer como prueba, como no, etcétera. Estas grabaciones, afortunadamente, digo afortunadamente en el sentido de las consecuencias que está teniendo esto como disparador de todas estas conversaciones, como los cambios que estamos viendo en el jurado, afortunadamente estos audios que no fueron negados formalmente a quienes fueron atribuidos, Es casi admitido, o sea, al renunciar en las situaciones... renunciaron directamente las personas que estaban siendo afectadas por los audios, salieron, digamos, del estamento de juzgamiento de jueces, dejaron el vacío que está siendo llenado ahora con la forma que todos estamos viendo, y no sé si esto podría, y me confieso en ese sentido, digamos, expectante de lo que vaya a pasar, pasible de alguna otra consecuencia, porque hay que ver también el valor probatorio dentro de un proceso formal. Si cabe, bueno, adelante con los faroles, que se les juzgue a los responsables y eventualmente que se les Doctor, sancione. perdón el punto, no no hay carga institucional. probatoria, Yendo a lo a que lo decía, mejor no tiene una carga probatoria, perdón, doctor, y esto lo llamaba el doctor Tuma, padre, y decía, está bien, podemos discutir si es carga probatoria, no lo es. Pero acá están los indicios públicos, las personas renunciaron a las situaciones, nadie negó que sea parte de las conversaciones, otros admitieron, como el caso de Tuma, hijo, admitió hablar con. Entonces, la prueba no es la llamada, la prueba son los documentos que están ahí en las situaciones, los fiscales suspendidos, las causas que fueron torcidas por el camino, las medidas que finalmente se dieron que a través de estas llamadas conocemos, la influencia misma. Esas son las pruebas, ¿no? Las llamadas no. Las llamadas no tienen valor. Esas no tienen digamos, valor probatorio. pinchar. Pero las consecuencias que se dieron, sí. Ahí tendría que investigar la fiscalía. Totalmente. Pero Pero no hoy obstante, mismo- no hay un No, de camino hecho, institucional, de doctor. hecho, Hay que está en marcha esperar un juicio. De hecho, está en marcha una investigación Claro. fiscal hoy. Se están recabando estos datos. Hay que ver si después eso soporta una acusación, si soporta una condena. Es decir, el camino está abierto. Pero lo importante es que realmente hay un convencimiento y digamos, se hizo transversal la opinión de que hay que hacer un cambio importante para mejorar los órganos de juzgamiento y de nombramiento de los magistrados. Tengo que hacer un corte, pero lo que planteaba Mariana, creo haber entendido, es salvando las distancias, ¿verdad? Pero suponiendo que
sea víctima de un tipo de acoso en el sentido de o de presión. Vamos a ¿Quién decirlo, controla al que claro, controla? El famoso apriete. De apriete, ¿verdad? Yo soy la víctima. ¿Dónde voy a decir, señor, estoy siendo víctima de esto sin revictimizarme en el sentido de que, señores, este está contando que ustedes le están llamando, Claro, púdenle, así mismo. entra al mismo jurado, al mismo tipo que le apretó, le juga y le mete una patada y la raja Claro. o lo raja, ¿verdad? O sea, ¿dónde van? En los Si el papeles. fiscal general del Estado tiene que ir al gremio de fiscales, si no estoy asociado, ¿dónde voy? Pero Tengo igual es una que- cuestión o sea, gremial. No hay un protocolo. Claro. Es gremial, Bueno, no hay un un protocolo órgano institucional en institucional. donde yo me vaya a la oficina de anticorrupción Pero, de la fiscalía. Diga, Toto, señores, en me las están llamando, actuaciones- hagan ustedes algo y Toto, hay un él problema- vaya. hay un En problema las de prueba. actuaciones, está Problema de clarito, prueba. en las actuaciones de los fiscales que tuvieron que, en fin, presionados a hacer maniobras que no tendrían que hacer, ahí están, yo creo que está más claro echarle agua. En las actuaciones, en los papeles, ahí está todo. Simplemente se tiene que comenzar a investigar. Claro, donde yo puedo decir, señores, me llamaron, me No pidieron importa esto, dónde yo no voy a recurrir, actuar, sí, bueno, ahí está. pero le estoy pidiendo respaldo A para ver, que tomemos medidas no, preventivas. sobre todo, Toto, viendo el tema de las grabaciones. Se mencionan varios casos, por lo menos que se hizo público hasta ahora. Hasta donde yo sé, hay más grabaciones, Se van a dosificar hasta... claro, van a buscar el momento oportuno y conveniente para tirarla. Lo que yo digo nomás es, hasta ahora yo no escuché que alguien haya pedido una auditoría de cada una de las causas, aunque sean las partes Sí, afectadas. sí, sí, en la Corte puso una auditoría de las causas que se filtraron en esos audios. Ah, Bueno, ahora sí tenemos que hacer una pausa. Les pido pausa a todos, por favor. ¿Sí? Y mi hoja, pausa y ya volvemos. Bueno, estamos volviendo. Nunca vi... Incontenible hasta todo. tenía que- No, y Una hasta tenía avalancha que decir incontenible. al lugar, señor, a su lugar. Nunca vi cómo avalanchaban a una mesa. Hasta aquí no ha pasado nunca en el programa, pero No, los no. tres panelistas... Aprovechamos que incontenibles. tenemos ahora, no Bueno, tenemos... hay una situación. Tenemos Sí. 5 minutos. Tenemos 3 invitados y Pedro quiere preguntar. Una sola pregunta al Bueno, doctor, no me dejó, al que va a presidente preguntar, de eso la es lo que se ASO. eligió. Sí, al presidente de la ASO. Colegio. Del Perdón, del colegio de abogados. La ASO era un colegio ahí en el Ya, centro. ok. El tema es el siguiente. Tuvieron la sesión Hasta extraordinaria. Yo recuerdo, ¿no? En el medio de la efervescencia de los audios. Y fue muy criticado. Fue muy criticado ese comunicado y la postura del Colegio de Abogados, porque en ningún momento, por ejemplo, nombraba a las personas que estaban siendo protagonistas de esos audios. Entonces uno dice, bueno, te tratan como te ven por ahí como una institución débil. Por eso capaz que nunca te invitaron. ¿Vos qué pensás sobre eso? Porque en definitiva, yo sé que el abogado de pasillo está caminando todo el día y qué rabia le debe dar que desde la misma cabeza del jurado de enjuiciamiento de magistrado le están cocinando su caso. Entonces Pedro. uno esperaba un comunicado bien concreto, fuerte, de una institución como la de ustedes. Y asumimos un comunicado fuerte. Fuimos el primero que salió. Fuimos el primero que pidió responsabilidad del propio gremio. Y lo digo con mucho respeto. Los otros no pidieron responsabilidades para el seno de la propia corporación. Aquí tenemos que apuntar dos cosas. En el 2009, yo como profesional ejercí en representación de 3 magistrados, promovimos acción de inconstitucionalidad contra la ley 3759, justamente contra el enjuiciamiento de oficio. La Corte Suprema de Justicia hasta ahora no se ha pronunciado, a pesar de los urgimientos que hemos presentado. Y quiero decir también que la Corte Suprema de Justicia, los mismos integrantes que la otra vez votaron por un presidente son los que hoy votan por otro presidente. Son los mismos integrantes, la misma composición. Tiene que haber valentía de cada magistrado. Y la valentía tiene que empezar por la Corte Suprema de Justicia. Porque es fácil hoy, cuando cambió la coyuntura política, apoyamos al técnico y no al político. ¿Y por qué apoyaron al político en los 2 años anteriores? ¿Por qué dejaron solo a los 2 votos del Consejo de la Magistratura en todos los votos anteriores? Como solemos decir, vamos a reclamar las actitudes en los momentos claves. Ahora bien, estos ministros de la Corte Suprema de Justicia tendrían que también exigir a la propia Corte. Fíjense, hoy, recién, el actual presidente, el presidente hoy remitió el oficio de suspensión que estaba la semana pasada. ¿Y los ministros de la Corte no se ocuparon de eso acaso? ¿Por qué la gente echa mano de las denuncias fraguadas? Y digo denuncias fraguadas para propiciar el enjuiciamiento de oficio de magistrados y agentes fiscales. Muchas veces porque desde el corporativismo del Consejo de Superintendencia de la Corte no se inician los procesos al seno de
del gremio de magistrados y porque desde la inspectoría de la Fiscalía General se inician los sumarios y después se lava la cara a la gente. Entonces la gente ya no cree ni en el Consejo de Superintendencia ni en la inspectoría de la Fiscalía General. Hoy, cuando cambió la coyuntura política, todos se despiertan. Pero yo le pido a la Fiscalía que tenga, y cuando hablo de la Fiscalía, hablo de la Fiscalía General del Estado, que le dé el blindaje institucional al agente fiscal que hoy está investigando estos hechos. Pero ¿cómo Porque va a ser si está en una terna? Y justamente eso, tiene que tener la valentía de hacerlo. Porque el juez o el fiscal, y voy a cerrar con esto, el juez o el fiscal de cualquier jerarquía, desde la Corte Suprema de Justicia hasta el juez de paz y desde el fiscal general del Estado hasta el agente fiscal desde el lugar más recóndito del país, si no tiene la valentía de jugarse en el cargo, en cada resolución que firma, no está a la altura de lo que necesita la sociedad. Así de sencillo. Gracias, doctor Poronide, muy amable. Los 5 minutos finales eran para el resto de la mesa, pero yo me voy a encargar de Excel y darle un minuto a cada uno. Doctor, ¿algo que quiera decir al cierre, por favor? Muy expectante de lo que vaya a pasar. Es decir, nosotros desde la Asociación de Jueces del Paraguay estamos mirando todo esto con mucha esperanza. Es decir, se vienen cambios. Creo que todos los proyectos políticos del año que viene están hablando de una reforma constitucional. Y vamos a ver si realmente esa reforma finalmente se da. Yo creo que sí. Un punto que vamos a discutir que va a ser el tema de la reforma de la justicia. Ahí yo creo que la ciudadanía va a poner mucha presión, los medios de prensa van a ser los canalizadores de esa presión. Creo que hoy hay un consenso en que eso tiene que cambiar. Nosotros vamos a incluso presentar un proyecto de los muchos que se van a presentar, dando un poco la voz de los jueces de cómo creemos que eso tiene que estar conformado. Y rescatar lo que decíamos con Mariana hace un rato. El hombre es la medida de todas las cosas y en la medida que pongamos personas potables, independientemente del formato donde entren, esas personas van a hacer que ese formato, sea bueno o sea malo, funcione. Pero la idea es que tengamos unos mejores formatos, a lo mejor una visión más amplia, un sesgo completamente despolitizado y a través de ello lograr realmente que los mejores hombres y mujeres integren los cuerpos de la Judicatura Paraguay. Gracias, doctor Bonilla, muy amable, doctora. A ustedes por la invitación. Sí, que la Asociación de Fiscales va a seguir bregando para que el jurado de enjuiciamiento respete los derechos que tienen los fiscales y también va a estar muy expectante con las causas abiertas que investigan estos hechos específicos que son de público conocimiento para que verdaderamente también se pueda castigar a las personas que son responsables y que están involucrados en estos hechos que más que nada están dañando la credibilidad del Ministerio Público. Gracias, doctora, muy amable. Gracias a los tres también. Pedro, tiraste una Mirta Legrand hace rato, no te vamos a dejar pasar eso en la próxima oportunidad. Y un saludo a Cristina Aguilera, tu compañera de radio. ¿Cómo te ven? Excelente cantante. Le voy a pedir que te dedique Sí, una serenata. bueno, ya que estamos cerrando el programa, alguien decía hace mucho tiempo por ahí que justicia es darle a cada uno lo que le corresponde y parece que en el seno de una institución tan importante decidieron que era repartirle a cada uno lo que le corresponde. Nos vamos a encontrar mañana. Chao. I've been waiting for a guy to come and take me by the hand. 'Cause these sensations make me feel